Muy buenas tardes, querida docente. Somos integrantes del grupo número 4. A continuación, les hablaré, les mencionaré los integrantes, que son Flores Rivas, Micaela Nicole, Zapata Vivas, Kaira Marlín, Sosa Córdoba, Samuel Daniel, Espinosa Araujo, Hernán Enrique, y quienes habla en persona del Rosario Panta, Roizana. El día de hoy hablaremos el tema del plazo. ¿Qué entendemos por plazo? ¿Qué entiendes tú por plazo? Pues el plazo es desde el comienzo del ejercicio de las consecuencias del acto y el tiempo hasta el cual duran esas consecuencias. ¿Cuáles son los requisitos del plazo? En primer lugar tenemos el término suspensivo y resolutorio, término expreso y tácito. Muy bien. Aquí nos preguntan cuáles son las diferencias entre el plazo y la condición. La diferencia de la condición con el plazo de apreciación objetiva es que, pues, depende de la naturaleza del acontecimiento a que se refiere. La condición debe tratarse de un hecho futuro cuya realización sea incierta, en tanto que en el plazo, esa realización debe ser segura, aunque se ignore el tiempo en que concurra. Eso nos dice el artículo 528 del Código Civil. El plazo se caracteriza por dilatar el tiempo de los efectos derivados de un acto jurídico. Este carácter es común con la condición. A diferencia de la condición, el plazo sí es siempre cierto. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí. ¿Cuál es la función del plazo? El plazo jurídicamente es el tiempo legal contractualmente establecido que ha transcurrido para que se produzca un efecto jurídico, usualmente el nacimiento o la extensión de un derecho subjetivo o el tiempo durante el que un contrato tendrá vigencia. Siguiente, por favor. Ok. Aquí, ¿cómo se computa el plazo? Pues el cómputo civil de plazos se lleva a término con arreglos en los siguientes criterios. En los plazos señalados por días o contar desde un determinado, se empieza a contar desde el día siguiente a aquel que se señala como término inicial. Si los plazos están fijados por meses, se computa de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera un día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira al último mes. El último mes. En el cómputo civil no se excluyen los días inhábiles. ¿Qué sabemos del cargo? El cargo también se utiliza para nombrar en un empleo, oficio o responsabilidad. Por ejemplo, cuando nos preguntan, cuando yo digo, me desempeño en el cargo de gerente general de un hotel internacional, ¿te interesa el cargo? Nos preguntan. Pues nosotros nos dicen, ¿no? Deberías completar un formulario, entregarlo en el Departamento de Recursos Humanos. Pues llevo 10 días esperando este momento. Wow. Siempre quise ocupar un cargo gerencial en esta campaña, en esta compañía. Siguiente, por favor. Entonces, el plazo judicial también son improrrogables, que son parenterios. Es decir, su vencimiento caduca la facultad de procesar concedida. Por ejemplo, que es aquel que ha dado el juez por plazo de 30 días. El juez, por la facultad decremencial, puede establecer. ¿Qué entendemos por caducidad del plazo? Consistiendo el plazo de un hecho necesario de realización, el suplementar curso del tiempo da lugar a su cumplimiento. Pero, como acabamos de decir, la regla general es que el plazo se pacte en beneficio del deudor. Puede ocurrir que se produzca un hecho que determina la caducidad del plazo. Esto es que antes de su vencimiento se le pueda dar por cumplido.
¿Cuáles son las clases de plazos? Tenemos en primer lugar el plazo suspensivo, el plazo tácito, plazo determinado o indeterminado, el plazo legal, el plazo judicial, convencional, expreso o el plazo extintivo. ¿Cuáles son los actos que nos admiten los plazos? La presencia del plazo en los actos legítimos anulado al negocio. Solo en la institución del heredero, el término, sea inicial o final, no tenía efecto invalidante si no se consideraba un opuesto. El término final era incompatible con el principio semer eres. Sin explayarnos mucho, también decimos que también en los derechos modernos, al igual de lo que sucede en la condición por razones de orden moral, público o de interés general, en algunos actos no toleraban ser supeditados en cuanto a su plena eficacia o plazo alguno. Por ejemplo, no pueden estar sujetos a plazo al matrimonio, la adopción o el reconocimiento de hijo. El plazo del acto jurídico. ¿Qué es el plazo del acto jurídico y el plazo de la obligación? Muy bien, aquí que el derecho se origina sabemos que el derecho se origina de un hecho, ya que sin la preexistencia de un acontecimiento o evento, no existiría base para que se establezca un vínculo de relevancia jurídica, hecho jurídico. Acontecimiento que impulsa la creación de la relación jurídica. Su base es un hecho, pero no todos los hechos tienen esta fuerza juránea. Algunos están situados en el dominio de los eventos naturales, sin repercusiones en el órbito legal, y no producen efectos importantes para el derecho. Entendemos que por hecho jurídico, aquel evento o acontecimiento natural o humano que potencialmente podrá producir efectos jurídicos. Las obligaciones a plazo son aquellas cuya eficacia depende de un día cierto, de manera que el señalamiento de una fecha concreta determina el comienzo o la cesación de sus efectos. Esta fecha se denomina término o se caracteriza por la certeza de su acontecimiento. Hacimiento. Muy bien. Ahora el cargo. ¿Qué entendemos por cargo? Que es una obligación accesoria. Puede ser impuesto por quien dispone a cargo del destinatario el acto de liberalidad, consistente en un dar, hacer o no hacer, algo en favor del disponente o de un tercero o del beneficiario mismo, o de emplear de determinada manera el objeto de disposición. La clasificación del plazo. Tenemos la clasificación, como lo mencionamos anteriormente, la clasificación, el plazo expreso o el plazo tácito. Estos no se presupone, ha de surgir de la manifestación de voluntad, sea que ésta se haya producido de manera expresa o de manera tácita, valga la redundancia. Plazo de duración determinado o de plazo de duración indeterminada. El plazo de duración determinada, el Código Civil contiene normas para su cómputo, pues su determinación es sobre la base de una fecha. Y el plazo de duración indeterminada depende de un hecho de necesaria realización. El plazo suspensivo o plazo resolutorio. El plazo es suspensivo cuando se cumple para que el acto comience a surgir sus efectos. El plazo resolutorio, cuando los efectos del acto resolutorio se producen inmediatamente después de su celebración. La caducidad del plazo. La regla general es que el plazo se pacte en beneficio del encargo constituyente una obligación modal. Esto es, que no constituye una contraprestación a la liberalidad aceptada. Sin embargo, es exigible dentro de la condición establecida por la ley
y por quien tenga un legítimo interés económico o moral. La exigibilidad del cargo. El cargo constituye una obligación moral. Esto es, que no constituye una contraprestación a la liberalidad aceptada. Sin embargo, es exigible dentro de las condiciones establecidas por la ley y por quien no tenga un legítimo interés económico o moral. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en la modalidad? El cargo puede ser impuesto en un contrato de donación o por decisión unilateral del testador al instituir un legado, por lo que la naturaleza propia del cargo, dos son los sujetos que protagonizan el acto en el que impone, que es el autor de la liberalidad, y el beneficiado con ella, que es el que asume el deber de cumplirlo. Siguiente, por favor. El cargo lícito y posible. ¿Qué es? El cargo debe consistir en un hecho lícito o posible, en cuanto el que no debe ser contrario de la ley al orden jurídico y ser realizable. Esta característica se encuentra en el artículo 189, según el cual, si el hecho que constituye el cargo es lícito o imposible, o llega a serlo, el acto jurídico subsiste sin cargo alguno. Cuando puede apreciarse del acostado artículo 189 del cargo, para que tenga brutalidad jurídica, debe consistir en un hecho ilícito. Esto es, conforme a ley y posible. Esto es tener posibilidad física y también jurídica. Ok, ahora, ¿qué entendemos por transmisibilidad del cargo? El cargo se impone al adquiriente de un hecho, ya sea a favor del disponente o de un tercero, como en el caso de las donaciones o legados, son cargos. Es preciso distinguir aquellas declaraciones de voluntad que constituyen meros consejos, pero no una obligación jurídica, públicamente dicha. Así, por ejemplo, si una suma de dinero es legada para que el legatario construya una casa, tal disposición debe interpretarse como que el testador tuvo la intención de dar un simple consejo o un bien que simplemente fue el motivo del legado. Siguiente, por favor. ¿Qué es el plazo para un cumplimiento del cargo? El cargo debe ser cumplido en el plazo establecido para el autor de la liberalidad y se computa desde la aceptación para el beneficiado con ella. Pero puede darse el caso de que la manifestación de voluntad del autor de la liberalidad se infiera la existencia de un plazo para el cumplimiento, mas no haberse determinado su duración, por lo que el Código Civil lo atribuye al juez la facultad de fingirlo. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué se da por cumplimiento del cargo? Si no hubiese plazo para la ejecución del cargo, este debe cumplirse en el que el juez señale. La demanda se transmite como un proceso sumarísimo. La norma fue adoptada por la Comisión Revisoria sobre la base del proyecto de la Comisión Reformadora. Aquí nos preguntamos cuál es la función del cargo. Aquí es exigido por el imponente o por el beneficiario. Cuando el cumplimiento del cargo sea de interés social, su ejecución debe ser exigida por la entidad o la que concierna. La norma fue tomada fue tomada del proyecto. Aquí algún caso que el autor propuso es que la persona que realiza el acto de deposición gratuito, ejemplo aquí es el donante o el testador. Muchas gracias. Esta fue la exposición del grupo número 4. Espero que le haya
dado de mucha atención. Hasta la próxima.